en los que si va el pueblo, el cuestionamiento es hacia el Poder Judicial, pero si a estos foros asisten funcionarios de ese Poder Judicial, bueno, hasta se le van encima, por ejemplo, a la ministra Lenia Batres. Están ahí siempre sobre esta misma idea de que es el presidente intentando vengarse de ellos y que ellos son las víctimas, cuando, en mi opinión, no sé qué opinen ustedes también, son los principales violentadores de nuestros derechos, esos funcionarios del Poder Judicial. ¿Qué opinas tú de esto, Molay? ¿Qué opinas de las opiniones de sus grandes expertos que definitivamente no se sustentan? Los persigue el pasado, como a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, o bien de estos funcionarios del Poder Judicial que creen que van a resultar afectados por esta reforma que en todo caso pues afectaría a sus jefes, los impartidores de justicia, jueces, magistrados y ministros. Y hay que considerar que esos jueces, magistrados y ministros a su vez tienen sus jefes, ¿no? Entonces, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Norma Piña, Roberto Madrazo y toda la pléyade de componentes que articulan hoy por hoy la pandilla golpista, que pasó 6 años sin aprender a hacer oposición. Ya no digas ser oposición democrática, ser oposición propositiva, eso jamás lo rozaron, pero ser oposición política, racional, orgánica, nunca lo lograron. Y son una pandilla golpista, una pandilla de fascinerosos, una pandilla de porros corruptos. Y los persigue el pasado y los persigue el presente, porque uno hubiera pensado que después del madrazo que recibieron, este madrazo en otros términos, que recibieron el 2 de junio, cualquiera hubiera pensado que tendrían una mínima noción de recomponer su posición, de recomponer sus tácticas, de recomponer su forma de articular el discurso, y no solo no lo han podido hacer, sino que han profundizado en esa descomposición moral, en esa descomposición discursiva y en esa descomposición política en la que ya han venido pudriéndose, ¿no? Entonces, salir con esta campaña porque son 2 campañas que se articulan, ¿no? Una es la campaña de la sobrerepresentación y la otra es la campaña en contra de la reforma al Poder Judicial. Y se contactan estas 2 campañas y forman parte de la campaña general de decir que vamos rumbo a la dictadura, ¿no? El problema que tienen enfrente, que es un problema muy serio y que parece que no les cae el 20, es que el 2 de junio fue una prueba científica, ¿no? Fue la encuesta de encuestas el 2 de junio, donde se demostró numéricamente, se demostró estadísticamente que no les cree la mayoría del pueblo, que van por el rumbo equivocado, que se están hundiendo, que están perdiendo legitimidad. Y entonces sacan todo esto de que, primero, ¿no? Tratan de desconocer la elección. O sea, si ustedes ven el caso venezolano, que yo creo que está muy bien traer a colación el caso de venezolano y la política internacional, porque lo que están haciendo en Venezuela es lo que intentaron hacer acá, ¿no? Nada más que en Venezuela, entre muchas otras diferencias que hay entre nuestros países y nuestros procesos de transformación, pues ellos ya llevan un proceso de 20 y tantos años que, claro, como cualquier proceso de transformación, tiene sus rasgos de agotamiento, ¿no? Y tiene intentonas de golpe de Estado de manera sistemática, ¿no? Recordar que la revolución bolivariana fue la primera que levantó la cabeza en contra de la vorágine neoliberal, en contra de la aplanadora neoliberal. Los primeros que levantaron la cabeza fue la revolución bolivariana en Venezuela, y desde finales del siglo XX, ¿no? Y entonces ya tenemos 24 años del siglo XXI y siguen en la lucha, siguen en la pelea, pero claro que hay rasgos de descomposición, de dificultad, hay rezagos, hay problemas, y eso hace que los procesos electorales sean más cerrados y la victoria sea más cerrada, ¿no? La diferencia de 8 puntos aproximadamente que hay entre Maduro y el candidato fantasma de la oposición, porque la verdadera candidata era María Corina Machado,
que por cierto, María Corina Machado es una especie de mezcla entre Lili Téllez, Xochitl Gálvez y la señora esta que es heredera de la familia Somoza, que vive aquí en México, que habla muy bien el inglés. Bueno, es un personaje así, ¿no? Entonces, el tener 8 puntos de distancia, fíjense qué locura, es lo que utiliza la oposición para desconocer la elección, aventar el tablero del juego democrático e intentar un golpe de Estado convocando a la violencia en las calles. Y es lo que intentaron hacer aquí, ¿no? Nada más que aquí se vieron ridículos porque ese mismo manual lo intentas aplicar cuando tienes una diferencia de más de 10 puntos y pues no te sale, no te funciona. Pero lo intentaron. Y ahora están desempolvando la idea de desconocer la elección, con todo este discurso de que Andrés Manuel cometió delitos electorales y coaccionó al pueblo para que votara, o sea, toda esa discursiva, y la idea esta de que sale Xochitl Gálvez y dice, yo voy a ir por todo el mundo denunciando el proceso electoral en México para que se eche abajo a la elección, y están locos, están fuera de la razón. Y parte de ese proceso es este rollo de que salen y dicen que hay sobrerepresentación. Pero no solo lo dicen, sino que ya se vuelven a articular, ¿no? Nos demuestran, nos dan evidencia de que no han entendido el proceso histórico que estamos viviendo, de que no tienen analistas, no tienen intelectuales, no tienen cerebros que se sienten a discutir seriamente y a ver por dónde pueden mover sus piezas en el marco del juego democrático, no los tienen y están demostrado, porque salen y le exigen al Instituto Nacional Electoral que viole la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y se lo exigen con una vehemencia, ¿no? De que tienen que quitarle la sobrerepresentación al partido que les ganó, al partido que los dejó en la lona, ¿no? Una sobrerepresentación de la que ellos se beneficiaron durante décadas. Entonces, muestran su hipocresía, muestran su mala leche, muestran su ignorancia y muestran que siguen siendo una pandilla golpista, antipolítica, antidemocrática, peligrosa para el desarrollo político y democrático de nuestro país. Pero más a fondo, y ya voy cerrando con esto, lo que estamos viendo es la disputa del Estado. Lo que une el fenómeno venezolano con Bolivia, con Ecuador, con toda América Latina, con Estados Unidos, sabes que en Estados Unidos la batalla está perdida. Eso es una oligarquía, no es una democracia. Lo que une nuestros procesos históricos actualmente en América Latina es la disputa del Estado, la disputa por el Estado. Y esa disputa está entre los procesos nacional populares, la capacidad de los pueblos de articularse, movimientos sociales, propuestas político-ideológicas, plurales, variadas, heterodoxas y heterogéneas, ¿no? Pero vinculada a intereses nacionales populares que logran crear una propuesta político-electoral alternativa y que pueden ganar elecciones y que las ganan, cosa que en el siglo XX era más difícil, ¿no? El siglo XX estuvo plagado de golpes de Estado, cerramos el siglo XX y empezamos el XXI con victorias electorales de la izquierda y con la ola progresista que con México está continuando, ¿no? Y está en la otra parte, el Estado oligárquico, el Estado de las oligarquías, el Estado de los pudientes, de los poderosos, y los pudientes y los poderosos son los empresarios legales y los ilegales, ¿no? También el narcotráfico y el crimen organizado juega. El dinero no tiene moral, el dinero no tiene patria, el dinero no tiene ética, el dinero juega a dominar políticamente y subordinar a los estados. ¿Qué es lo que está en juego? El Estado al servicio de los pueblos, un Estado nacional popular que pueda profundizar democráticamente en intereses de los pueblos y de la vida, en interés de los pueblos, del mundo del trabajo y de la biosfera, o el Estado al servicio de la oligarquía, que no es otra cosa que una junta de administración de los intereses de los ricos. Eso es lo que está en juego. ¿Con quién creen que juega Shiro Murayama y Lorenzo Córdoba y toda la playa de golpistas? ¿Con qué tipo de Estado estarán jugando? ¿Hacia dónde estarán viendo ellos que debe ir caminando la historia? ¿Hacia profundizar la democracia o hacia retrotraer el Estado nacional hacia los intereses, a subordinarse a los intereses de los grandes ricos? De los grandes ricos me refiero a 11 familias mexicanas y a la oligarquía financiera internacional, ¿no? Que ese ya es otro análisis, pero será para otra ocasión. Camaradas, gracias.
No, y la verdad es que es eso, ¿no? ¿A dónde fue Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba a exponer su gira? Fueron a puras universidades privadas, fueron allá a la Ibero Puebla, ¿no? Efectivamente, Lorenzo Córdoba tiene su cátedra en la UNAM, pero no lo vimos de ninguna forma hacer algún tipo de, vamos, conferencia en la que pudiera ir la gente a cuestionarlo, evidentemente. Y lo que nos dice Molay es muy, muy importante, esta oligarquía que en todo caso pues se vale del poder judicial para sus muy, muy oscuras intenciones. Le pido al equipo que nos